Vamos a pasar a otra cuestión que está un poco debajo. No sé qué página, probablemente igualmente entre la página 39 y 41. Y este va a ser una frase, una cuestión que eh, Schopenhauer no se va a cansar de subrayar. Y es la que tiene que ver con pelear, darle vueltas, intentar contrarrestar y contraargumentar eh, contra la frase yo soy libre si puedo hacer lo que quiero. Entonces, si volvemos a nuestra, digamos, pregunta de ¿puede demostrarse la libertad de la voluntad humana a partir de la autoconciencia? Eh, ya podemos poner en relación esa frase con esta otra, o sea, esa pregunta de si la libertad de la voluntad humana se puede demostrar a partir de la autoconciencia con otra frase que Schopenhauer, digamos, no para de eso, criticar, que es yo soy libre si puedo hacer lo que quiero. En esta frase yo soy libre si puedo hacer lo que quiero ya está contenido, uno, esa libertad y el hecho de que la libertad estaría definida por hacer lo que quiero. ¿Qué cree la gente, según Schopenhauer, vulgar, no culta, no educada en la filosofía? Cree que es libre porque puede hacer lo que quiere. Y es lo que recoge con esta frase. ¿Qué creen muchas personas? Que son libres. ¿Por qué? Porque creen que pueden hacer lo que quieren. ¿Y de dónde sale esa frase? Pues esa es una frase que piensa mucha gente, que puedo hacer lo que quiero. Esto es lo que no le parecerá cierto a Schopenhauer. Y esta parte, puedo hacer lo que quiero, esta frase, puedo hacer lo que quiero, este pensamiento, esta creencia, será la que Schopenhauer diga que depende de la autoconciencia. Es decir, que básicamente Schopenhauer dice, esta es una frase que la gente piensa. Y la piensa desde la autoconciencia, es decir, una frase que uno se dice a sí mismo. Da lo que me da la gana. Para Schopenhauer esto va a ser falso. Por eso va a hablar de primero qué es libertad, luego qué es autoconciencia, luego qué es la voluntad ante la autoconciencia y después empezar a hablar, aunque ahora mismo en este vídeo no vayamos a abordarlo, de la voluntad ante la conciencia de otras cosas, porque hay una parte muy importante que tiene que ver con saber cómo es que uno piensa lo que piensa y que Schopenhauer va a explicar por la influencia que tienen otras cosas sobre lo que pensamos, básicamente, sobre lo que pensamos en nuestra autoconciencia. Es decir, la importancia que tiene la conciencia de otras cosas en nuestra conciencia. Y por darle una vuelta, este factor va a aparecer como algo muy subestimado por parte de las personas, como dirá Schopenhauer, del vulgo o sin educación filosófica. Es decir, que no se dan cuenta de que hay muchas cosas que influyen en nuestra autoconciencia, pero que nosotros nos creemos solo porque nuestra autoconciencia nos lo dice. Pero desde su punto de vista va a ser algo en lo que nuestra autoconciencia es, vamos a decirlo así, muy floja y muy engañosa. Porque esa propia autoconciencia, volviendo a la frase que comentábamos hace un momento, es la que nos dice, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Cómo era la frase exactamente? La tenía por aquí. Soy libre si puedo hacer lo que quiero. Así que hay un punto de flotación muy importante al cual va a apuntar Schopenhauer, que es cuando alguien dice yo soy libre si puedo hacer lo que quiero, esa noción de libertad que tiene esa persona es engañosa y está hecha desde la autoconciencia, es decir, desde la falta de conciencia de cómo influyen otras cosas sobre nuestra autoconciencia, de cómo nos engañamos con lo que pensamos por desconocer todo aquello que influye en lo que pensamos. Vale. ¿Qué pregunta nos está lanzando Schopenhauer aquí para que no caigamos en todo este engaño que le parece a él que existe a la hora de entender la libertad y por extensión la voluntad humana, es decir, lo que queremos desde la autoconciencia? Vamos a leer un poco de este fragmento. Bien, dice Schopenhauer en la página 40, por ello se mantiene la pregunta, ¿es la voluntad misma libre? Aquí el concepto de libertad, que hasta el momento se había pensado solamente en referencia al poder, había quedado establecido en relación al querer y había surgido el problema de si el querer mismo era libre. Pero considerándolo más de cerca, el concepto de libertad originario, puramente empírico y por ello popular, pequeño paréntesis, este es del que estábamos hablando hace un momento, lo que Schopenhauer llama el concepto de libertad originario, puramente empírico, es el que tiene la gente, es decir,
Yo soy libre, puedo hacer lo que quiero. Y ese es el concepto que tiene la gente, según él, desde, como digo, la autoconciencia. Lo que piensan, vamos a decirlo así, ingenuamente. ¿Por qué le parece esto ingenuo? Porque, vuelvo a la cita, según Schopenhauer, alguien que dice que yo puedo hacer lo que quiero o yo soy libre porque puedo hacer lo que quiero, dice que esta persona se muestra incapaz de aceptar, vamos a decirlo así, cierto tipo de conexión con el querer. Sigo citando. Pues de acuerdo con aquel, libre significa acorde con la propia voluntad. Si uno pregunta si la voluntad misma es libre, está preguntando si la voluntad es acorde consigo misma, lo cual desde luego va de suyo, pero con lo que no se ha dicho nada. Según el concepto empírico de la libertad se dice yo soy libre si puedo hacer lo que quiero, y con él, lo que quiero, está aquí ya decidido, perdón, y con este lo que quiero, está aquí ya decidida la libertad. Pero ahora, y esta es parte del punto fundamental, puesto que preguntamos por la libertad del querer mismo, se plantea la pregunta de este modo: ¿puedes también querer lo que quieres? Voy a parar aquí un momento. No sé si esto está siendo ya como mucho bucle y muy complejo, pero hay que entender una cuestión, que es cuando se le da tantas vueltas al tema de si soy libre, si puedo hacer lo que quiero, y como digo, Schopenhauer va a decir que esta es una frase, vamos a decirlo así, ingenua. ¿Por qué cree que es ingenua? Porque cree que cuando alguien dice yo soy libre si puedo hacer lo que quiero, está pensando ya está pensando lo que quiere ya desde la autoconciencia, desde lo que piensa que quiere, desde lo que le brota a su mente, que es querer algo. Schopenhauer va a creer que esto es insuficiente y que eso no nos permite preguntarnos por nuestro querer mismo. A ver si con un ejemplo lo podemos bajar un poco a tierra. Podríais ir a una cafetería y pedir un zumo. Y podríais decir, bueno, estoy pidiendo lo que quiero, estoy pidiendo un zumo, quiero un zumo de piña, pido un zumo de piña. ¿Qué es lo que quiero? Un zumo de piña. Soy libre de pedir un zumo de piña. ¿Qué problema hay con eso? Ninguno. Sería muy parecido, vamos a decirlo así, a pensar, yo soy libre si puedo hacer lo que quiero. ¿En qué se transforma la frase yo soy libre si puedo hacer lo que quiero? Si puedo pedirme un zumo de piña y lo pido, en un momento dado me apetece un zumo de piña, me lo pido, estoy haciendo lo que quiero. Eso sería un ejemplo de poner en práctica esa libertad de hago lo que quiero. Quiero salir y dar una vuelta por la calle. Puedo coger las llaves de casa, salir y dar una vuelta. Puedo hacer lo que quiero. Vale. Bien, todo eso, según Schopenhauer, está muy bien. Pero, si volvemos al ejemplo del zumo de piña, la pregunta de Schopenhauer no es si quieres o no un zumo de piña, porque quieres un zumo de piña según le aparece, vamos a decirlo así, a tu autoconciencia. Tu autoconciencia dice, zumo de piña, tengo sed, quiero ver un zumo de piña, quiero una Coca-Cola, quiero una cerveza, quiero lo que sea. De nuevo, Schopenhauer dice, eso está muy bien, pero eso no es el querer mismo. Entonces, ¿qué sería el querer mismo? ¿Por qué clase de cosa está preguntando Schopenhauer? Pues está preguntando por el motivo por el cual quieres un zumo de piña y no quieres un agua. O no quieres tomar nada. O por el motivo por el cual estás sentado en esa cafetería, en vez de estar en otro sitio. Por el motivo de tu querer, no por lo que quieres. No por lo que tu autoconciencia te dice que quieres, sino por la forma de querer que te lleva a querer un zumo de piña. Así que la cuestión sería, ¿por qué un zumo de piña y no otra cosa? ¿Cuáles son los motivos? Los motivos, digamos, de ese querer mismo, es decir, por llevarlo un paso más allá y por rodear la cuestión de la autoconciencia. ¿Qué tipo de cosas que yo no soy capaz de pensar, que mi autoconciencia no es capaz de decirme, influyen sobre lo que quiero? Porque ese es el lugar al que Schopenhauer va a llamar el querer mismo. O, por decirlo así, esta es una cosa muy importante que este autor va a decir sobre el querer. Básicamente está diciendo, hay cosas que queremos que escapan a nuestra capacidad de darnos cuenta de que las queremos. Y esas cosas influyen muchísimo sobre nosotros hasta el punto de que esas son las cosas precisamente a las que Schopenhauer dirá que les pondrá el nombre de querer mismo. O sea, el querer mismo, lo que queremos y cómo lo queremos, eso está fuera de nuestra autoconciencia. Y eso influye sobre lo que nuestra autoconciencia nos dice que queremos. Ejemplo, a lo mejor un poco más bobo, más biológico. Alguien podría decir, tengo sed.
No es lo mismo decir tengo sed así en abstracto que, por ejemplo, que alguien tenga sed después de un partido de fútbol. De una manera muy ingenua se podría decir, pues simplemente pasa que tengo sed, qué curioso. Alguien podría decir, bueno, claro, porque llevas 1 hora y media corriendo y has sudado mucho y necesitas hidratarte. Y puede ser que alguien luego lo piense y diga, es verdad, claro, bebo porque he hecho ejercicio. Se está pensando, se está encontrando un motivo para ese querer. No solo bebo porque me apeteció espontáneamente beber, bebo porque hay un motivo que puede no ser evidente para mí por el cual bebo. A lo mejor si estáis jugando un partido de fútbol, pues puede ser, o si estáis haciendo cualquier otra cosa donde veis el motivo muy claro, pues a lo mejor lo veis. Pero aquí la cuestión estará en saber dónde están los motivos de ciertas cosas que no son claras. ¿Dónde están los límites de las cosas que alguien puede entender de sí mismo y que no entiende de sí mismo porque escapan a lo que es capaz de reflexionar sobre ello? ¿Cuánto influyen sobre nosotros o sobre otras personas? Y en ese caso, si hay determinadas cosas que no sabemos y que no sabemos cuánto nos influyen y que escapan de nuestra capacidad para reflexionar sobre ellos, ¿dónde está la libertad? Y, en este caso, recogiendo de nuevo la pregunta a la que intenta responder Schopenhauer, ¿puede entonces demostrarse la libertad de la voluntad humana a partir de la autoconciencia? Si tiene tantos límites, la cuestión está un poco jodida. Bien. Entonces, ¿hacia dónde está llevando Schopenhauer la reflexión? Hacia ese querer mismo del que he hablado hace un momento. Así que preguntamos por la libertad, dice Schopenhauer, del querer mismo. Así que la siguiente pregunta, o sea, la pregunta que aparece aquí en el libro que comentaba hace un momento, sería no solo si puedo hacer lo que quiero, soy libre si puedo hacer lo que quiero, sino puedes, como decíamos antes, puedes también querer lo que quieres. Voy a meter otro ejemplo, a pesar de que estoy rizando el rizo. Pensad en el tipo de conflicto que surge a alguien que quiere fumar, pero también quiere dejarlo y no es capaz de dejarlo. Schopenhauer le preguntaría, ¿puedes querer lo que quieres? En este caso, digamos que alguien quiere fumar. Y Schopenhauer decía, muy bien, o sea, vamos a reformularlo. Quiero un pitillo. Igual que quiero una botella de agua, quiero un pitillo. Schopenhauer podía preguntaros, ¿puedes querer el pitillo? O sea, además de decir quiero un pitillo, ante el problema de, como os decía, imaginemos a alguien que fuma, pero que también quiere dejar de fumar, pero también quiere fumar, una vez se da ese conflicto, la pregunta de ¿puedes querer lo que quieres? Sería, ¿puedes querer fumar? Imaginemos que a alguien le dice, mira, vas a seguir fumando, vas a tener un cáncer de pulmón, vas a morir. ¿Puedes seguir queriendo fumar? ¿Puedes querer tanto fumar como para seguir fumando a pesar de que tenga unos costes increíbles? Dado la vuelta, quieres fumar, pero quieres dejarlo. ¿Puedes parar? Hay veces que sucede que las personas no pueden o no podemos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces en ese conflicto? La pregunta de ¿puedes querer lo que quieres? Da ese pasito atrás y se pregunta si no habrá algunas cosas que quieres que a lo mejor no puedes querer esas cosas. Que hay un plano en el que las quieres, el pitillo, pero surge un conflicto que es no lo quiero sin más. Alguien puede decir, quiero hacer deporte, lo hago, me gusta. ¿Puedo querer hacer deporte? ¿Qué problemas tengo con hacer deporte? Ninguno. Me gusta, lo hago. ¿Tengo algún conflicto de voluntad con respecto a eso? No. Quiero hacer deporte y además quiero quererlo. Y esta es la clave de todo este berenjenal en el que estamos insertos. Hay cosas que puedo quererlas, por ejemplo, hacer deporte, jugar al fútbol, y además puedo quererlas. Está completamente tranquilo, pero hay algunas otras que a lo mejor puedo quererlas, fumar el pitillo, pero no puedo quererlas. O me produce mucho conflicto quererlas. Y ahí estamos de nuevo en este berenjenal de la libertad. Bien, una vez Schopenhauer hace esta pregunta de ¿puedes también querer lo que quieres? Se plantea la pregunta también de que podríamos entrar en una cadena infinita de preguntarnos
si no hay un querer que depende aún de otro querer? Después de preguntarnos, ¿puedes querer lo que quieres? También podríamos preguntarnos, ¿puedes querer lo que quieres? Y seguir así hacia atrás, hacia el infinito, pero ese camino, va a decir Schopenhauer, no nos lleva a ninguna parte. Pero el que, o bueno, por decirlo así, sí que vamos a meter una cuña. Este es una parte un poco compleja también. Si siempre llevamos hacia atrás lo que queremos intentando conectarlo con otro querer anterior, según Schopenhauer solo tenemos dos vías: o seguir remontándonos en una cadena infinita que, bajo su punto de vista, no nos llevaría a ninguna parte más, digamos que a una rayada total, o si cogemos otra vía, sería la de entender que hay un punto en el que nuestro querer no depende de nada. Y esa es una cosa sobre la que va, como digo, a reflexionar bastante, porque eso sería como una especie de definición precisamente de lo que es la libertad. O sea, que ser libre sería querer algo espontáneamente. Quiero algo. ¿Por qué lo quiero? ¿Qué más da? Lo quiero. No hay más historia. Lo quiero y fuera. Si nos preguntamos lo quiero y fuera y no nos preguntamos por ninguno de esos motivos de por qué lo queremos, según Schopenhauer estaremos como inmersos en, vamos a decirlo así, entre comillas, problema, que sería, no sabemos de dónde viene, no nos importa, quiero matar a alguien. Es un deseo que tengo, espontáneo, libre. ¿Qué problema hay? Bueno, sabemos que hay problemas si yo quiero o cualquiera quiere matar a alguien. A lo que me refiero es que alguien podría pensar que sus deseos y lo que quiere espontáneamente no necesitan de ninguna reflexión, ni de ninguna justificación, ni de pensar nada. Imaginaos a alguien que no piensa absolutamente nada de dónde sale lo que quiere. Lo quiero y fuera. Imaginaros a alguien que no solo quiere cosas y no se pregunta por ellas. Quiero esto, quiero dinero, quiero un pitillo, quiero tirar por la ventana, quiero volar, quiero un yate, quiero lo que sea. Que no se pregunta de dónde sale nada de eso, es decir, no estaría dando el paso que da Schopenhauer de preguntarse por el querer, por qué quiero esas cosas, preguntarse por el querer mismo, por qué me brotan estos pensamientos de lo que quiero, y al mismo tiempo creyese que esos pensamientos no salen de ningún sitio, ni hay por qué buscar, digamos, de dónde salen. Entonces simplemente, ya está, no reflexiono en torno a ellos, no pienso qué me ha llevado a querer esto. Si nos metemos en la versión más oscura y psicopática de eso, pues nos encontraríamos con alguien que simplemente quiere cosas, que no se pregunta de dónde sale ese querer, que no reflexiona nada en torno a ello y que simplemente intenta obtener lo que quiere sin pensar nada más. En la versión, como digo, más truculenta de esto, tendríamos a alguien pues prácticamente psicopático, o bueno, no sé si psicopático, dependería, a lo mejor es alguien que quiere dar de comer a los pobres muchísimo, pues entonces no sería un psicópata, ¿no? En principio. Pero a donde voy es a que hay una problemática, vamos a decirlo así, intelectual, pero también social, si creemos que puede ser una creencia común que alguien quiera cosas y que no las quiera por ningún motivo, que simplemente se le han ocurrido, están tal cual se le han ocurrido, las acepta, tal cual las acepta, las lleva a cabo, y su creencia sobre ello ha surgido porque sí. No sé de dónde sale esta movida que quiero. Ni siquiera pensar que me da igual. Sale, la quiero, no hay ningún otro problema. Claro, puede ser, y seguro que, o sea, puede ser que haya personas que lo ven así, o podéis pensar incluso en un niño muy pequeño que quiere cosas y ni siquiera piensa en nada. Quiero esto, quiero aquello. Claro, esto es un problema ya como mínimo si lo pensamos a un nivel social. Es decir, de qué manera pueden coexistir determinadas personas que quieren cosas random como les da la gana, no se preguntan sobre ellas, quieren llevarlas a cabo y además creen que han surgido sin ningún motivo. Porque sí, porque me da la gana. Esto es un poco conflictivo en un entorno social. Y en el caso de Schopenhauer, no solo porque sea un entorno social, claramente esto supone para Schopenhauer una falta de reflexión mínima y una, vamos a decirlo así, una falsedad. Porque que uno crea que le apetece beber agua después de un partido, que le apetece beber un zumo de piña en una circunstancia, simplemente porque sí, está claramente, según él, subestimando un montón de cosas que influyen sobre todo eso. Si queréis, luego está la parte de la reflexión que por ahora estamos dejando a un lado, de también
cómo de bueno, cómo de positivo o cómo de sano puede ser cuestionar en exceso lo que uno quiere y dónde habría que parar, si es que hay que parar en algún momento para no como rayarse ahí como un puto loco. Pero también habría que pensar, como digo, en cuál es ese equilibrio si nos ponemos en el otro polo donde haya personas que viven, digamos, en la pura falta de reflexión con respecto a esta cuestión. Porque precisamente esto es un problema muy real y al mismo tiempo moral y social. O sea, este tipo de reflexiones, ya os lo digo un poco fuera de lo que diga o lo que no diga Schopenhauer, a lo largo de la historia, digamos, del pensamiento moral, del pensamiento social, a la hora de entender cuáles son las cuestiones más primordiales a la hora de que haya cierta convivencia entre distintos individuos, tiene que ver con intentar enseñar a las personas una cierta capacidad de reflexión sobre sus propios actos. Y esa capacidad de reflexión sobre sus propios actos pasa por una cierta también capacidad de reflexión sobre la voluntad, es decir, el deseo de hacer determinadas cosas. Porque alguien puede hacer una cosa y tú puedes prohibírselo o castigarlo, sin más. Este niño está cogiendo un agua, no debería cogerla, porque es del compañero. Educación a la antigua, le calzas una hostia, se acabó el problema. Esto es un poco demasiado violento. Ahí no nos preguntamos por la voluntad ni por nada. Te castigo, te dejo sin beber una semana. Y luego vas a ver cómo de buena idea te parece robarle el agua a alguien. Bueno, eso es una forma de obrar. Ahora, en el tipo de sociedades en las que existimos a estas alturas del desarrollo humano, no estamos en el plan de educar la voluntad o la libertad de la gente a hostias o con violencia, salvo que sean cosas extremas. Entonces, ¿qué tipo de cosas hacemos? Pues una de ellas es reflexionar sobre ello, como han hecho filósofos y gente que no son filósofos. Todo tipo de personas para intentar entender la convivencia entre las personas e intentar entender cuál es la mejor forma en la que podemos existir sin que la cosa se ponga muy loca, a nivel que nos matemos entre nosotros o que haya agresiones o cosas chungas que es preferible evitar. Y una de esas cuestiones que se ha hecho, una que hace Schopenhauer y hacen muchos otros autores, es reflexionar precisamente en torno a la libertad y a la relación que tiene la libertad con el querer, con los deseos, entendiendo que hay alguna relación entre lo que uno quiere y lo que hace, y entendiendo que hay alguna capacidad de modificación de los actos de las personas, fomentando determinado tipo de reflexión, no solo sobre sus actos, sino sobre lo que les ha llevado a esos actos. Y una de las partes que influye en lo que ha llevado a esos actos, desde este punto de vista más reflexivo filosófico, tiene que ver con los deseos de hacer algo, una vez se entiende que una explicación de lo que la gente hace es que primero lo desea mucho y luego lo hace. Esto tampoco está claro que sea así, pero bueno, no me quiero meter ya en más berenjenales porque ya no sé cuánto tiempo llevo y no quiero alargar más esta cuestión. Pero quiero ponerla en este contexto para que podáis mantener en mente que no es aleatorio ni irrelevante que hayan surgido personas que hayan puesto el dedo en la llaga de igual no llega solo con pensar, igual no llega solo con que cuando pensamos algo que queremos, digamos, queremos una cosa, queremos el zumo de piña, sino que a lo mejor para entendernos mejor a nosotros mismos también hay que pensar en de dónde sale este deseo. Y no solo dejarlo ahí, quiero un zumo o no, quiero una botella de agua o no, sino, y esta es la pregunta de Schopenhauer por el querer mismo, ¿qué me hace querer esto? ¿De dónde sale el querer de lo que quiero? Y esto es precisamente digamos, la frontera en la que va a poner las cuestiones que tienen que ver con la autoconciencia, donde, como decía antes, la autoconciencia será algo, digamos, demasiado inmediato y demasiado engañoso porque nos dice cosas que queremos de manera muy clara, muy bruta y, digamos, con una impresión muy fuerte, pero que pueden ser, como decía antes, muy engañosas. Para Schopenhauer lo son. Y eso significa que hay algo fuera de la autoconciencia que también es un querer, que para él va a ser el querer mismo, como si fuera, como si la autoconciencia fuera como una, no sé, membrana, vamos a decirlo así, una especie de burbuja o de membrana, donde entran determinadas cosas, pero otras no, y estuviéramos intentando preguntarnos qué son esas cosas que están alrededor y que presionan sobre esa membrana que es nuestra capacidad para pensar. Y en este caso nuestra capacidad
teniendo en cuenta que hablamos de autoconciencia, para pensar nosotros sobre nosotros mismos, que es un buen, digamos, lodazal. Bien. Básicamente, ya en la página 41, Schopenhauer dirá después, siguiendo, retomando lo que comentábamos hace un momento, mientras habla de esta frase que comentábamos, la creencia de yo soy libre, se puede hacer lo que quiero, contra la que se va a situar, dirá en otro momento, como digo, a principios de la página 41. Así pues, el concepto de libertad originario empírico, o sea, el de yo soy libre, se puede hacer lo que quiero, y extraído del hacer, o sea, simplemente de lo que alguien hace, sin más reflexión, se niega a aceptar una conexión directa con el concepto de la voluntad. ¿Sí? Cuando aquí dice el concepto de la voluntad, pensad que seguimos refiriéndonos a esa voluntad misma que está más allá de nuestra conciencia sobre lo que queremos. Por ello, para poder aplicar el concepto de la libertad a la voluntad, habría que modificarlo entendiéndolo como más abstracto. Vale, con esto de más abstracto se está refiriendo a lo mismo que os estaba comentando. Eso se lograría entendiendo con el concepto de la libertad solo la ausencia de cualquier necesidad en general. En esto el concepto mantiene el carácter negativo que inmediatamente le atribuye al principio. Aquí esta cuestión de que el concepto de libertad sea negativo dentro de la libertad moral tiene otro pliegue, que no es solo el de puedo pasar, sí, o sea, puedo pasar a través de una puerta si no está cerrada, o puedo, en fin, ir andando por un sitio si no hay un muro que me lo impide. Aquí esta cuestión de que haya un concepto negativo de la voluntad o de la libertad está relacionado con que lo que pensamos desde la autoconciencia, todas las cuestiones de las que hemos hablado ahora, que era el agua, que era el zumo, lo que pensamos desde la autoconciencia es positivo, son pensamientos positivos. Positivo aquí no quiere decir bueno, ni guay, ni que mole, ni nada. Positivo quiere decir que aparece claramente ante nosotros. Quiero un agua, aparece, quiero un agua, es algo positivo. Ahora, el motivo por el cual quiero el agua, según Schopenhauer, va a ser negativo, es decir, no existe, no accedo a él. Como no soy capaz de pensar el motivo por el cual quiero ese agua, mi autoconciencia no me puede decir nada. La autoconciencia estaría dando unos contenidos positivos. Quiero salir a correr, quiero dar una vuelta mañana, quiero que haga sol, pero no nos está hablando de la voluntad misma, que sería esa que está fuera de esa membrana, fuera de esa burbuja de la autoconciencia y que sería precisamente negativa para nosotros, no negativa porque sea mala, negativa porque no la vemos, porque no nos damos cuenta de ella, porque no surge como una frase. ¿Sí? No es positiva, no está ahí, no está presente, vamos a decirlo así. Si es más sencillo de entender. Negativo sería ausente, en este caso. Y a lo mejor ausente puede ser una buena palabra para entender precisamente cuáles son, o si queréis, cuáles son aquellas cosas que se nos ocultan, aunque las queramos igual, y que no somos capaces de pensar. Vale. Vamos a pegar un salto. Mi madrina, llevo muchísimo tiempo, esto se va a extender la de Dios. Schopenhauer dice en esta parte que, y esta es una cuestión también importante, que la mayor parte de nuestra conciencia es conciencia de otras cosas. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que nuestra autoconciencia, según Schopenhauer, o sea, por mucho que uno esté embarrado en sus pensamientos y pensando un montón de movidas y creyendo que todo lo que piensa es la hostia, es muy importante, o que a base de pensar mucho las cosas llega como a muchas conclusiones, lo que va a decir Schopenhauer pues es que no tanto. O sea, que buena parte de nuestra conciencia es darnos cuenta de otras cosas. Y a veces ni siquiera darnos cuenta no es tener que pensarlas. ¿Sí? Uno puede darse cuenta de que hace frío o que hace calor sin tener que pensar hace frío o calor. Simplemente vamos a decirlo así porque su cuerpo se da cuenta. Si incluimos dentro de la palabra conciencia a nuestro cuerpo y a nuestras percepciones y a nuestra capacidad para simplemente percibir lo que nos rodea sin que haga falta pensarlo de manera autoconsciente, lo que viene a decir Schopenhauer es que eso es la mayoría de cosas que hay. O por decirlo de otra forma, que la autoconciencia, lo que uno piensa, aquello de lo que se da cuenta, es una cosa mínima, muy pequeñita, muy cutre, vamos a decirlo así. Muy cutre, muy boba, muy falible, muy falible, sí, muy expuesta a errores, que patina cada 2 por 3. Precisamente por eso, cuanto más incrementamos nuestra conciencia de otras cosas, más, vamos a decirlo así, conocemos.
Precisamente por eso, en algunos puntos del libro, Schopenhauer habla sobre la facultad de conocer. ¿Qué es la facultad de conocer? ¿Qué vendría siendo conocer? Conocer cosas. Tener conciencia de esas cosas, de esas otras cosas, de lo que nos rodea, ¿sí? Sin que por ello tengamos que tener autoconciencia de ellas. Eso significa que percibimos muchísimas cosas más de las que somos capaces de pensar. Y aquellas que somos capaces de pensar, de ser autoconscientes, de autorrepresentarnos, son un puñadito pequeño y además como que nos equivocamos un huevo a la hora de pensarlas. Uno piensa, en fin, muchas cosas que son paridas y que es difícil llamarlas conocimientos si no se ponen en contraste o a prueba con las cosas que cogen fuera de nuestra autoconciencia, ¿sí? O sea, que yo, si no hubiera alguien que nos explicara, vamos, por ejemplo muy bobo, cómo funciona, yo qué sé, el clima, cómo funcionan determinadas cuestiones físicas básicas que hemos comprobado gracias a que tenemos ciencia y lo hemos comprobado objetivamente, es decir, no subjetivamente, y solo entonces hemos cogido ese conocimiento y nos lo hemos, digamos, metido en nuestra cabeza, pero una vez hemos rodeado la parte de que fuera objetivo, no de que alguien vaya por la calle y diga, "Ay, mira, hoy llueve, yo creo que llueve porque ayer me comí un tomate", ¿sí? Esa creencia alguien la puede tener, no tiene ningún puto fundamento y es algo que uno puede creer en su conciencia. La verdad es que hoy como me comí un tomate yo creo que por eso llueve. Esto es una bobada, ¿quién iba a creer esto? Pero hace miles de años se han creído cosas mucho más locas. Y se han creído, entre otros motivos, porque no había un conocimiento bien establecido, un conocimiento que no fuera, vamos a decirlo así, irracional, ilógico, mitológico, religioso, supersticioso o lo que queráis. Y ese tipo de conocimiento está mucho más expuesto a los errores que aquí hemos hablado, vamos a decirlo así, de la autoconciencia. Pues yo creo esto porque me lo dice mi mente, pero no lo compruebo. No lo pongo en contacto con las cosas. No me doy cuenta de la de cómo influye la conciencia de otras cosas en lo que yo creo. Y entonces ese es el momento en el que estamos mucho más expuestos al error. Bien, parte fundamental entonces que comenta Schopenhauer, nuestra mayor parte de la conciencia es conciencia de otras cosas, parte que podemos traducir de ello a nuestro nivel psicológico, de lo que cada uno nos damos cuenta, de aquello de lo que somos capaces de pensar nosotros simplemente con nuestro objeto ahí metidos. Eso es una cosa muy pequeña de todas las cosas que suceden, de todas las cosas que percibimos y de todas las cosas, digamos, cuando he dicho que suceden en general. ¿Sí? Entonces nuestra capacidad para hacer conscientes determinadas cosas es chiquita.